Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Una vez más estamos desde la iglesia compartiendo la palabra de Dios. Quiero saludar a todos los hermanos y saludar a aquellos que hoy se van a conectar. Vamos a comenzar esta predicación que solemos tener todos los domingos a las 12 del mediodía. Somos Iglesia en Casa. Estamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la calle Corbalán 2559. Así que vamos a comenzar nuestro tema de hoy. Yo le puse como título Una sola verdad. Una sola verdad. No hay dos ni tres, hay una sola verdad. Estamos viviendo tiempos difíciles, hablando en términos morales. Como ustedes saben, la sociedad, nuestra sociedad, cada vez se deteriora más y más. En el año, por ejemplo, 2010, en nuestro país se legalizó el matrimonio denominado igualitario, y Argentina se convirtió en el primer país de Latinoamérica en reconocer el derecho a matrimonio a parejas del mismo sexo.
En el año que pasó se legalizó, como ustedes saben, la ley del aborto, donde las mujeres de manera voluntaria podrán interrumpir su embarazo dentro del sistema de salud. El año pasado, 2020, hubo 168 femicidios en nuestro país, un 15% más que el año anterior. Los homicidios por robo en el año 2019 dice que ascendieron a 2.291 víctimas por robo, sin contar las violaciones, abusos infantiles y cuántas cosas más. Ahora, muchos presagian que nuestra sociedad puede cambiar, que nuestro país puede cambiar. Y muchos de los políticos apuestan a la educación, apuestan también a introducir más seguridad. Inclusive muchos piensan que si el castigo a los criminales es mucho más severo, los delitos bajarán. Ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto? Yo quisiera que ustedes me acompañen en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, en el verso 2. Si tienen Biblia, por favor, y si no tienen Biblia, bueno, yo les voy a leer. Es un lenguaje actual, la versión que voy a usar. Dice así: Segunda de Timoteo, capítulo 4, en el verso 2. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos. Hablarán en contra de Dios, desobedecerán a sus padres, serán ingratos y no respetarán la religión. No tendrán cariño ni compasión. Serán chismosos, no podrán dominar sus pasiones, serán crueles y enemigos de todo lo bueno, serán traidores y atrevidos, estarán llenos de vanidad y buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. Aparentarán ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. El panorama que la palabra de Dios nos da es muy desolador para estos últimos tiempos. Y esto quiere decir que el mundo no va a cambiar. El mundo irá de mal en peor. Yo quisiera que podamos leer lo que dijo el Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 24, en el verso 37. El Señor dice: como sucedió en tiempos de Noé, así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. En aquellos tiempos, antes del diluvio y hasta el día en que Noé entró en la barca, la gente comía y bebía y se casaba. Pero cuando menos lo esperaban, vino el diluvio y se los llevó a todos. Esto nos habla del carácter de las personas y fíjense que el Señor dice que será similar a los días de Noé. Las personas en aquel entonces se comportaban como si nunca iba a suceder lo que Noé les advertía. Ellos vivían y se conducían como lo suelen hacer hoy, tristemente, las personas. Piensan que las cosas seguirán igual, que nada sucederá, pero el Señor dice claramente, que así como en los días de Noé, que la gente, dice, se casaba, comía, andaban de fiesta en fiesta,
así será el comportamiento de las personas en este último tiempo. Hasta el día, dice, que Noé entró en el arca, dice, y no entendieron, y vino el diluvio y se los llevó a todos. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Mira, yo quiero hoy, vos que estás ahí en tu casa, quizás por primera vez te conectaste a una reunión como esta, pero yo quiero darte a ti, varón, a ti, mujer, que estás escuchando el mensaje por primera vez de la palabra de Dios, quiero darte una buena noticia. Si bien vemos que el mundo se deteriora más en cuanto a lo moral y cada vez las cosas parece que van de mal en peor, hay esperanza. Hay esperanza. Si hoy estás escuchando el mensaje es porque Dios te ha dado la oportunidad de escuchar, como dice el tema o el título, que no hay dos verdades, no hay tres verdades, hay una sola verdad. Quizás estás ahí en tu casa atravesando por algún tipo de problemas con tu matrimonio, problemas con tus hijos, y que quizás no lo puedes resolver y no sabes cómo. No sabes cómo salir de la situación en la que estás. Y quizás te sientes identificado con algunos, con la descripción que la palabra de Dios de los hombres, del carácter de los hombres de los últimos tiempos. Pero quiero decirte que mientras estés vivo hay una oportunidad. Hay oportunidad para aquel que todavía sigue con vida. Ahora yo quiero ir al meollo de la cuestión para que vos puedas entender cómo podemos salir de la situación en la que nosotros nos encontramos. Tristemente nos encontramos. El Señor Jesús le dice a los que habían creído en Él, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el verso 32, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que tú necesitas conocer la verdad. Estas personas le respondieron al Señor, nosotros no somos esclavos de nadie. Y eso es justamente lo que las personas piensan. Nosotros no somos esclavos de nadie. Y que muchos piensan también que son libres, por eso hacen lo que quieren, pero tristemente tienen un mal concepto de lo que es la libertad, sufriendo así las consecuencias de las decisiones que toman. En realidad, las personas son libres de escoger, de hacer lo que ellos desean hacer con sus vidas, pero no pueden escoger las consecuencias de aquellas decisiones. Alguien dijo, la verdadera libertad es ser esclavo del amo correcto. Y ese amo es el que quiero hoy presentarte. Ese amo es nuestro Señor Jesucristo. El Señor dijo en el versículo 34 del capítulo que acabamos de leer, el capítulo 8, dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Quiero explicarte lo que es el pecado. Hay muchas palabras para poder describir lo que es el pecado. Y una de esas, las cuales aparecen en el Nuevo Testamento y en la que más suele aparecer en el Nuevo Testamento, es amartía, que en el griego significa errar el blanco. Errar en blanco. El pecado es
sinónimo de maldad, tal cual, sinónimo de maldad. Y en primer lugar, quiero explicarte lo que hace el pecado. Lo primero que hace el pecado es lo que justamente sucedió en el Edén, que cuando el pecado entró en el mundo, ¿qué es lo que hizo? Separó al hombre de su relación con Dios. O sea que el pecado es lo que te separa de Dios. Y esa es la razón por la cual el hombre es impotente para hacer lo que verdaderamente es bueno. El pecado no permite que el hombre, no permite que el hombre pueda hacer lo que es bueno verdaderamente. Quiero que prestes atención que la palabra pecado se encuentra en singular. Cuando el Señor dice, conoceréis la verdad, cuando dice conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, y acá en el versículo 34, donde dice, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Presten atención que el pecado, en la palabra de Dios, está en singular. Ahora, en segundo lugar, quiero decirte que el pecado es un estado. Es un estado. O sea, que la persona no se convierte en un pecador cuando peca, sino que suele pecar porque ya es un pecador. Y eso lo podemos leer en la palabra de Dios. El salmista, el rey David, en el capítulo 51 del libro de los Salmos, en el verso 5, David dice, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. En otras palabras, lo que estaba diciendo David era, he nacido pecador. He nacido pecador. Y esto lo podemos comprobar, y ustedes me dirán, ¿cómo? Solo con ver la conducta de un niño pequeño, ¿no? A veces suele haber discusiones en las casas de dónde sacó este carácter o esta manera de ser, y comenzamos a echarle la culpa al padre que salió a tu madre, que salió a tu abuelo. Solemos pensar que la razón por la cual el niño se comporta así es porque el padre se comporta de la manera que lo suele hacer. Entonces es como que nosotros pensamos que lo que hace el niño lo aprende, y realmente el niño simplemente está haciendo lo que tristemente la naturaleza que está dentro lo produce. O sea, el ser humano nace en un estado donde potencialmente es un violador o un asesino. Y eso es algo que tristemente las personas no lo saben. No lo saben. Muchos no pueden sujetarse en momentos de ira. Cuando cometen una decisión como la de golpear a su esposa o golpear a su hijo hasta matarlo, algunos, después se preguntan y dicen, ¿saben? No me pude controlar. En ese momento algo controló mi vida y me dominó y no pude controlarme. Y esa es la verdad. Lo que dice ese hombre es verdad. Quizá me digan, no, pero eso es una excusa. No, es que el pecado domina al ser humano. El pecado es un poder que el ser humano no puede controlar. Entonces, en tercer lugar, como recién mencionaba, el pecado es justamente eso, un poder. Un poder, y lo podemos leer ahí en Romanos, capítulo 8, en el verso 7, donde el texto de Romanos 8:7 nos muestra dos dimensiones del pecado. Se nos dice, Romanos 7, si quiere que lo leamos, dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden.
Ahora, ¿qué quiere decir este texto? Lo primero que quiere decir es que no queremos. Eso es lo que hace el pecado con singular. No queremos. No queremos. Y ese es un tema de la voluntad. Pero luego dice algo también, no podemos. También dice, no podemos obedecer. O sea que cometemos acto de pecado porque no queremos obedecer. Ahora, esto tiene que ver más que con un acto de pecado. Y como decía recién, tiene que ver con una naturaleza impotente para obedecer. Esto explica que no obedecemos a Dios, y quizás alguno no esté de acuerdo conmigo, pero esta es la verdad, es que porque no le amamos. Porque no le amamos. No obedecemos a Dios porque no le amamos. Es decir, pecamos, es una palabra fuerte la que voy a decir, pero es porque le odiamos. Le odiamos. Y es por eso que hacemos lo malo. Porque nacemos en enemistad contra Dios. Ahora yo les hago una pregunta. Normalmente para cualquier persona, decirle, para alguien que está separado de Dios, decirle, ¿podés amar a tus enemigos? ¿Qué estás loco vos? Te va a decir, después de lo que me hizo, ¿cómo puedo amarle yo? ¿No? Es imposible para alguien, tristemente, bajo el poder y el dominio del pecado, decirle, che, tenés que amar a tu vecino. Sí, pero es un insoportable. Cuando estoy durmiendo, me tira la basura al frente de la casa. ¿Vos te pensás que yo voy a amar a alguien tan sinvergüenza como este? ¿No? Entonces, bueno, esa es nuestra triste realidad. La triste realidad en que el ser humano se encuentra enemistado con Dios y vive y se comporta de la manera que lo hace porque no ama a Dios, lo odia y nadie va a querer agradar a un enemigo porque ese es el comportamiento natural del ser humano. No quiere agradar a su enemigo, al contrario, está buscando el momento donde pueda tirar ¿qué? El zarpazo. Y esa es la verdad, la triste verdad. Ahora, dice la Biblia que los que viven según sus malos deseos, según esa naturaleza, no pueden agradar a Dios. No pueden. Y yo quisiera que subrayen eso, no pueden. Ahora, la solución definitiva al problema del pecado, por lo tanto, va más allá de la educación de la voluntad para querer obedecer lo que es la palabra de Dios o al Señor. Esto involucra un cambio de naturaleza. Dios quiere darnos un cambio de naturaleza para que nos habilite a nosotros para poderlo obedecer de manera efectiva. Lo que Dios hace es un cambio de naturaleza. Ahora, va más allá de un perdón, o sea, va más allá del perdón de nuestros pecados. Es el recibir justamente un corazón totalmente nuevo, y eso solamente lo puede hacer el poder transformador del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente el Evangelio puede transformar el corazón de las personas. Dios necesita darnos un nuevo corazón para que nosotros podamos vivir la vida que Él desea que vivamos. Ahora, en cuarto lugar, el pecado no te permitirá entrar a la morada de Dios. O sea, tristemente el ser humano no podrá ir al cielo cuando se muera. No podrá ir al cielo. Ahora, quiero que presten atención, que yo sigo refiriéndome
al pecado en singular, porque quizás muchos me pregunten a mí, ¿yo hago lo bueno? ¿No? Mucha gente que cuando la confrontamos dice, no, bueno, se van a ir al infierno, lo que violan, lo que matan, lo que hacen ciertas cosas y bueno, ¿no? Y yo no, yo trabajo, yo no molesto a nadie, yo hago bien a este, yo le hago bien al otro. Entonces, piensan que por hacer obras buenas o portarse bien en lo que es el parámetro de la sociedad, ¿no? Piensan que puede llevarlos al cielo. Pero yo les vuelvo a recordar algo que acabamos de leer, que tristemente nosotros nacimos en pecado, separados de Dios, nacimos enemigos de Dios. Ahora ustedes me preguntarán, entonces, ¿qué debemos hacer para ir al infierno? Nada, no hagas absolutamente nada y tiras al infierno. Algunos dicen, bueno, a ver, ese se merece el infierno. Es que la gente nace en pecado y separada de Dios y enemiga de Dios. Y no tiene que hacer absolutamente nada para irse al infierno. Simplemente tiene que quedarse así, desde el día en que nace, crecer y morir separado y enemistado con Dios. Nunca reconciliarse y simplemente tiene que hacer eso. No tiene que hacer malas obras, no tiene que hacer buenas obras, porque algunos piensan y dicen, el malo está en el cielo y el bueno en el infierno. No, esa es la mente, el razonamiento que usan las personas, que el malo se encuentra en el infierno y el bueno en el cielo, porque fue bueno, porque hizo obras de caridad. Y bueno, esa es la manera o la razón natural de pensar de las personas. Pero la Biblia dice que no. La palabra de Dios dice que no. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos nosotros o qué es lo que necesitas tú que estás escuchándome ahí? Quizás por primera vez alguien está compartiéndote un mensaje de esta manera y nunca lo has escuchado. Quiero decirte a ti que tú necesitas un Salvador. Tú necesitas un Salvador. Ahora, habíamos dicho que para irse al infierno no necesitamos hacer absolutamente nada. Ahora, sí tenemos que hacer algo para salvarnos. Y esa es justamente la buena noticia. Quizás suene para algunos decir, ¿cómo que tenemos que hacer algo para salvarnos? ¿Sí? Dios demanda una sola cosa para salvarnos. ¿Y cuál es? ¿Tus buenas obras? No. Que te comiences a comportar ahora mejor de lo que lo venías haciendo. No. Dios dice que tenemos que creer lo que Él dice. ¿Y qué es lo que dice Él? Que Él envió a su Hijo, Jesucristo, a morir en la cruz. En el capítulo 3, en el Evangelio de Juan, dice en el verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en el versículo 17 dice, pues Dios no envió al mundo a condenar al mundo, dice, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que no cree, dice, ya ha sido condenado. Dios te pide algo, una sola cosa, que puedas creer en su Hijo, que puedas creer en lo que Él hizo por ti en la cruz. En los días de Noé, que es un ejemplo maravilloso para poder ilustrarles. Noé, junto con sus 3 hijos, sus 3 nueras, su esposa, obedecieron. ¿Obedecieron qué? Dios le dijo, Noé, hazte un arca.
hazte un arca de madera, de gofer, dice, ¿no? Y comienza a construir esta arca. Mientras Noé construía el arca, le decía a aquellas personas en aquel entonces, Dios enviará un diluvio. Dios enviará un diluvio. Y la gente sorprendida preguntaba, ¿qué es eso? ¿Por qué? Porque nunca había llovido sobre la faz de la tierra en aquel entonces. Jamás había caído agua del cielo. Y ustedes me preguntarán, entonces, ¿cómo las plantas se regaban? ¿O cómo crecían las plantas? Si las plantas necesitan agua. Dice que subió un vapor desde la tierra y hoy sabemos lo que es el rocío, ¿no? En el campo, a las mañanas aparece mojado todo y es el rocío, inclusive a veces a las 8 de la noche ya comienza a caer el rocío. Noé tuvo muchos años diciéndole a las personas, Dios enviará un diluvio. Las personas no le creyeron, y hoy justamente está sucediendo exactamente lo mismo. La gente no cree que pronto Dios cerrará la puerta del arca. La gente no cree y se sigue comportando de la manera que lo hace. Y por eso uno ve, o sea, se manifiesta la falta de fe en la conducta que tienen las personas. No tienen temor de Dios. Y la gente de aquel entonces no tenía temor de Dios. No respetaba a Dios. Y la gente no quiso oír. Y el Señor lo dice claro, dice, hasta el día en que Noé entró al arca. Y esa es la verdad. Llegará un día donde Dios cerrará las puertas. Eso es lo que va a suceder. Dios cerrará las puertas. Por eso a ti que estás ahí escuchando el mensaje, quiero decirte que si estás vivo, es porque Dios te está dando la oportunidad de conocer la verdad. La verdad. Quiero decirte que llegará un momento donde Dios va a cerrar las puertas y no tendrás oportunidad. La gente de aquel entonces procuró entrar al arca, pero no pudo. No pudo porque se cerró la puerta. Ahora, la Biblia, ¿no? La palabra de Dios, el Señor mismo nos ofrece salvación, nos ofrece un escape del castigo eterno y es a través de la persona de su Hijo. El apóstol Pedro, en el capítulo 4 del libro de los Hechos, dice claramente en el verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Ahora, no es suficiente creer, necesitas arrepentirte de tus pecados. El apóstol Pablo le dice ahí a los atenienses en el capítulo 17, en el verso 30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. La palabra arrepentimiento denota un cambio de mente. El cambio de mente manifiesta la genuinidad de tu fe. O sea, cuando una persona se arrepiente, se manifiesta en un cambio. Si no hay cambio, no hay arrepentimiento. Ahora quizás vos que me estás escuchando, te estés preguntando, entonces, ¿cómo puedo hacer yo para salir de este problema o de esta dificultad? Porque yo te estuve hablando de cielo y de infierno. Pero quiero decirte que si tú hoy crees lo que Dios dice, que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo a morir por tus pecados, el Señor dice
que hoy serás libre. Libre del poder del pecado. Libre del poder del pecado. Lo que hoy te controla, lo que te imposibilita hoy tomar decisiones correctas. Tanto a vos como a la persona que tenés a tu lado. A la persona que tenés a tu lado no la vas a poder cambiar. No vas a poder cambiar a tus hijos. El único que puede cambiar la vida de tu esposo o la vida de tu esposa o la vida de tus hijos es el Señor Jesucristo, haciéndote libre del poder. Acuérdate, tú no pecas y te transformas en un pecador. Tú estás haciendo lo contrario a la voluntad de Dios porque ya eres un pecador y necesitas hoy imperiosamente ser libre de tus pecados. Dios quiere perdonarte. Fue Dios quien envió a su Hijo. Fue Dios quien tomó la iniciativa y vino a este mundo a salvarte. Yo quiero hoy alentarte a que tomes una decisión, a que puedas ser libre de tus pecados. Simplemente tienes que creer, arrepentirte de tus pecados, de todo corazón. Y la Biblia dice que Él es fiel y justo en perdonar nuestros pecados. Dios nos perdonará, nos dará una nueva vida, una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza te habilitará a ti para que comiences a vivir de la manera que Dios desea que tú vivas. Dios hoy, si tú crees, Dios te hará libre. Yo quisiera que podamos orar y ahí donde estás me acompañes en oración y puedas creer en lo que Dios dice en su palabra. Yo te pido que cierres tus ojos a donde estás y ores conmigo. Querido Padre Celestial, vengo delante de ti, Señor, en el nombre de Jesucristo, y te pido perdón. Señor, he vivido hasta acá una vida totalmente contraria a tu voluntad. He estado haciendo lo malo delante de ti. Pero hoy, Señor, cansado de vivir de la manera que vivo, Señor, quiero tomar una decisión. Y la decisión es, Señor, creer en lo que tu palabra dice. Señor, yo quiero ser libre de mis pecados. Yo quiero que seas tú mi Señor y Salvador. Yo quiero a partir de ahora, Señor, caminar en este mundo de una manera totalmente diferente. No quiero parecerme más a la persona que soy. Si has hecho esta oración, si lo has hecho de corazón, si crees verdaderamente que Jesús hoy murió en la cruz por tus pecados, si te has arrepentido, Dios te dará una nueva vida. Yo quiero orar por ti, Padre que estás en el cielo. Te pido por aquel hombre, aquella mujer, Señor, que hoy ha tomado la decisión de creer en tu persona. Te ruego, Señor, que tú puedas ayudarla, Señor, para que ella pueda o él pueda comenzar a caminar. Señor, te ruego que le des sabiduría para tomar decisiones correctas a partir de ahora. Señor, tu palabra dice claramente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Señor, claramente tu palabra dice que necesitamos estar en Cristo. Padre, no necesitamos más nada. No necesitamos hacer buenas obras, simplemente necesitamos creer. Y ese creer nos habilitará a nosotros para hacer buenas obras.
Y eso es lo maravilloso. Tú nos invitas a creer y después nos das el favor para poder obedecerte. Qué maravilloso. Nunca nos pedirás algo que no podemos hacer, Señor. Y por eso te damos las gracias. Te damos las gracias, Señor, porque hiciste una obra tan maravillosa en aquella cruz al salvarnos. Padre, hoy te damos a ti la gloria, te damos la honra, Padre, por lo que hiciste en aquella cruz al derramar tu sangre por nosotros. Triunfaste en el madero, Señor. Señor, aplastaste, Señor, a Satanás. Y hoy podemos, así como yo un día tomé la decisión de confiar en Cristo y cambiaste el curso de mi vida, Señor, así también, Señor, cambiará el curso de la vida de cada persona que hoy crea que Jesús murió por él. Señor, gracias. Muchísimas gracias. Que el Señor te bendiga. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorad.